Marcos Nieto, has escrito El juego del mal y yo tengo un pálpito que tras esta historia hay otra en la que te has inspirado o a lo mejor puedo equivocarme, ¿no? Pero algún germen tiene que haber, ¿no?, detrás de esta historia. No, no hay ningún germen. Además te voy a explicar cómo surgió la historia, porque la historia era muy diferente. Yo escribí una historia en la que había como una especie de organización oculta que facilitaba los asesinatos y hice el croquis, pero algo fallaba. Entonces estuve yo pensando por las noches, no me dejaba dormir, porque algo falla, y entonces dije, fuera, esto hay que volverlo a reestructurar, y esta sociedad que he hecho aquí como de gente que contrata gente, y esto tiene que desaparecer, y tiene que ser una novela más de personas normales, de crímenes a causa de cosas, como es el caso del asesino de la novela, que no voy a revelar a nada, pero él tiene un motivo, ¿no? Él tiene un germen de su maldad, ¿no? Pero ha habido otras novelas, como el asesino interior que comentabas tú, que yo la escribí después de ver True Detective, o sea, y luego ya negar que me inspiró, pero en este caso una inspiración directa no ha habido. Y algo que me ha gustado mucho son esas pequeñas historias que aparecen diseminadas en la novela a raíz del día a día de los personajes, ¿no? Llegan a un sitio y les recuerda a tal caso, ¿no? Entonces, ¿esas historias son reales, por curiosidad? ¿Las historias de ellos? No, las que cuentan en la novela. Por ejemplo, llegan a lo que es, digamos, la morgue, y allí recuerdan cómo... Sí. La del papel es real, y es real que la detuvieron en la puerta de la morgue, ¿no? De la morgue, llorando a moco tendido. Y había asesinado ella a su abuela, metiéndole papel del váter comúnmente llamado en la boca. Eso es totalmente real. Eso lo saqué de una entrevista a un forense muy famoso español. Ahí es un thriller, el juego del mal es un thriller trepidante, lleno de situaciones, digamos, muy variopintas, y otras que provocan verdadero pánico, ¿no? Todo ello sin salir de España. Esto nos demuestra que no hay que inventarse historias americanas o europeas para... Ahí también te diré que yo hasta ahora he estado escribiendo películas, he estado ambientando mis novelas en Estados Unidos, precisamente no porque no pueda existir el mal, está en todas partes. No porque no pueda existir un asesino como de la baraja, ¿no? Y en España también he habido asesinos que dejaban pistas y mensajes. Es más por el hecho de cómo se actuaría allí. Todo el mundo lleva armas. Eso a la hora de un tiroteo te lo facilita mucho. Quieres hacer un tiroteo en España y lo tienes un poco más complicado, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije, se acabó, yo soy español y tengo que escribir novelas ambientadas en España. Porque de golpe y borrazo me apeteció, y creo que era el cambio que tenía. O sea, necesito un cambio. ¿Cuál es el cambio? Cambia la ambientación de tus novelas. Es salir de tu zona de confort, porque la forma de actuar de los detectives de allí no tiene nada que ver con la de los inspectores de aquí. Pero bueno, me puse las pilas, me puse a investigar, a recabar información. Luego tengo la suerte, que siempre lo comento, de que conozco a un policía que estudia mucho, y en los casos complicados, en las cosas complicadas. Un ejemplo es cuando, a ver si lo puedo decir sin hacer spoiler, cuando al final Álvaro de la Torre habla con el culpable. Eso no se podría eso no podría haber sucedido si él no hubiera sido negociador. Eso se matiza en la novela. A mí me gusta que todo sea coherente y todo sea realista. Cuando yo le dije lo que había hecho, este señor me dijo que... Y él me dijo, no hay ningún problema, no sea negociador. Y a Álvaro de la Torre de golpe puse que era negociador, que es algo que me dijo que digamos, entre comillas, no es muy complicado, ¿no? Es un curso que se hace, un curso de negociador, y de golpe eres negociador. Pero a la hora de tú entrar en una habitación donde haya un asesino, un comisario no te va a dejar entrar si no eres negociador. Y todos esos detallitos me vienen muy bien tener a este policía, que me los va resolviendo. Solo le pregunto detalles ya cuando es muy complicado, ¿no? Ya es como, qué complicado es este momento. ¿Qué haría aquí un inspector de homicidio? El traslado de un detenido. El traslado de un detenido no solo a un lugar, sino a otra ciudad.
el detenido está en prisión preventiva en Madrid y lo quieres trasladar vamos a decir, da igual, y a Sevilla, ¿no? ¿Cómo se trasladaría? ¿De qué forma exacta se trasladaría? Eso no es tan fácil de encontrar. Eso tienes que darle mucho ahí al estudio y profundizar mucho. Por eso no aparece en cualquier parte, ¿sabes? Y se asusta uno cuando de su cabeza salen tramas tan truculentas como esta. Mi padre me dice de broma que tengo que tener algún problema. Dice, tú estás mal de la cabeza. Me dice, estás igual que ellos. Y no, yo creo que cada escritor tiene un punto fuerte. Hay escritores que escriben que les lees y parece que maravilla, ¿no? Que cosa más... Y a lo mejor no se les dan tan bien las tramas. Por la trama ha faltado ahí un algo. Yo no sé si escribo bien o mal. Yo creo que eso es también mucho cuestión de gustos. Pero creo que se me da bien el thriller, ¿no? La historia rebuscada sin pasarse. Uno de los problemas del thriller es el límite, esa línea que separa el rebuscado, el de ahí te has pasado. O sea, eso no se lo cree nadie. Y eso es un problema, porque yo he leído novelas en las que no me lo he creído. O sea, eso es imposible. Las casualidades no me gustan. Odio las casualidades. O sea, las casualidades en la novela, en las thrillers, es un medio de solucionar un problema, pero no lo puedes solucionar por una casualidad. Tiene que solucionarse algo más coherente, ¿no? Algo que tenga más sentido. Entonces yo creo que en eso creo, que no es el punto, si cogeo en alguno, que seguro que sí, en ese punto, en el de crear las historias, en ese... Por eso te preguntaba antes lo de hacer una historia aquí en España, porque muchas veces nos creemos que estas cosas no pueden ocurrir, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Totalmente. Y cuando leemos una novela decimos, esto no puede ocurrir, pero pues sí ocurre. Eso no hay que ver el telediario. Hay casos actuales a montones en España. Hace poco, no te voy a poder dar detalles exactos, pero hay un caso muy famoso en el que está sin resolver, de una chica que la encontraron con pistas falsas. Los policías están seguros de que son pistas falsas, sospechan de una persona. O sea, a mí lo que más me sorprende negativamente, me sorprende es cuando la policía sabe quién es, pero no puede demostrarlo. Y eso es fatal para un investigador. Lo saben quién es, pero es que no sirve de nada saberlo. Eso sale mucho en la novela, no sirve de absolutamente nada. Es lo que tú comentas del personaje de esos callejones, ¿no? Sin salida, ¿no? Exacto. Te ves en un callejón sin salida, sabes que es esa persona, con nombre y apellido, te lo cruzas por la calle un día y dices, míralo, si está ahí en el supermercado, ¿sabes? Y no puedes demostrarlo, y al no poder demostrarlo ante un juez, al no poder armar un caso para la fiscalía, no sirve para nada. Ese señor hay casos en España, no voy a decirlo porque como no son personas acusadas directamente, no se puede decir el nombre, o sea, porque esa persona no ha sido acusada, pero se sabe que son ellos, pero no pueden demostrar. Marcos, hablamos de los personajes. ¿Ha sido tan divertido crear a Elena Bermejo como leerla? O sea, perdona, a Elsa Bermejo. Sí, yo me lo paso muy bien ¿Cómo leerla? Me lo paso muy bien creándonos a todos, pero Elsa es verdad que es un personaje que me gusta mucho, porque, pues eso, ella es diferente a Álvaro. Álvaro es comedido, ella no es comedida. Ella suelta lo primero que le pasa por la cabeza, quizás demasiado rápido, debería pensar un poco más las cosas, pero ¿y quién no ha conocido a esa persona de decirle, oye, ¿por qué no? Pero tú cuando te escuchas cuando hablas, ¿verdad? Esa frase de tú te escuchas cuando hablas, pues ella es un poco así. Pero lo que me gusta de mis personajes es que hagan cosas buenas o malas, por lo general el fondo que tienen es bueno. Pero es que hasta las personas con fondo bueno pueden hacer cosas malas, a veces sin querer. Álvaro de la Torre carga, es el otro inspector, otro de los personajes principales, carga con una mochila pesada, difícil de llevar, ¿no? Es un personaje que en esta novela va a revivir mucho el pasado. ¿Ha sido difícil meterte en la piel de él? Es que la verdad es que yo creo que los escritores, cuando ya llevamos unas cuantas páginas, ¿no? Y le has dado ya vueltas al personaje, cuando estás escribiendo, es que realmente te puedes llegar a sentir como esa persona, ¿no? O sea, como una persona que ha perdido a una hermana de una forma trágica completamente, y a él lo que aparte se le añade es que él es inspector de homicidios. O sea, él podría resolver ese caso, ¿no? Pero no puede.
Los casos se enfrían y muchas veces hasta que no sale una pista, después de muchos años. Mira lo que pasó con lo del ADN. De golpe se empezaron a resolver casos, se empezaron a ver que muchas personas estaban en la cárcel sin haber hecho nada. Nada de nada. Porque empezaron a hacer las comparaciones del ADN de la chica, de no sé qué, de la ropa, tal, y este señor no pudo ser, es imposible. Y aquí, el punto, ese hilo del que tirar que encuentra es la víctima del presente, la chica de la moraleja que la llaman, que tiene la cicatriz igual que él, que es el hilo que está todo, ¿no? Todos los crímenes, el crimen del 1982 y el crimen del 2018. Escribirlo en primera persona ha sido como una invitación al lector a vivirlo en primera plana. Sí, yo creo que la primera persona hace que te metas más en la piel del personaje, ¿no? Los pensamientos, me gusta mucho poner los pensamientos de los personajes. El ser humano se pasa la vida pensando. O sea, yo creo que estamos mucho más tiempo pensando. Bueno, eso lo creo. Estamos mucho más tiempo pensando que hablando, ¿no? Y además pensamos cosas muy extrañas. A veces uno se sorprende de sus propios pensamientos, ¿no? Y a mí me gusta reflejar esa realidad de la persona en el momento ese de encontrarse con un cadáver, lo que siente en ese preciso instante. No narrarlo desde fuera, decir, y vio el cadáver y se ha asustado. No, como qué piensa. A veces piensas, te digo, que esas cosas muy extrañas, como que te recuerda a alguien, ¿no? Pero es que eso no suele salir mucho en las novelas, pero yo creo que le da mucho realismo. Que de golpe estés viendo un cadáver y pienses en que tienes que comprar una cosa en el supermercado, por decir algo, porque el pensamiento va a su aire. Y tú piensas, ¿en serio? Estoy delante de una persona que acaba de fallecer y ahora me ha venido ese pensamiento que te sientes hasta culpable, ¿no? Entonces la primera persona sirve para eso, para meterse mucho en la piel. De todas maneras, hay en primera persona y luego hay otros capítulos en tercera, porque ahí quiero que el lector se aleje. Se aleje porque normalmente son los que narran los crímenes, lo que narran el modus operandi del asesino. Y eso prefiero que lo vean desde afuera. Hombre, también escribirlo en primera persona es un trabajo que tiene mucho más mérito y es más difícil. Empecé con la primera persona y me he habituado y me gusta mucho escribir en primera persona, pero después en una novela llega un momento en el que dice, tengo que variar, ¿no? Variarlo. Y me puse a escribir en tercera persona y también me gustó. También es muy bonito. Es que todas son bonitas. Y lo que me gusta es combinarlas. Me gusta combinar personajes, combinar tiempos, porque yo creo que le da variedad a la novela. De golpe yo me imagino leyendo una novela, ¿no? La novela en la que un asesino, la de, por ejemplo, tipo El silencio de los corderos, en que Aníbal Lecter, que es un preso español, que el asesino ha dicho que él sabe la verdad. Y ni el preso sabe de qué habla. Yo si estoy leyendo esa novela y de golpe veo que narra un capítulo primera persona del asesino, pienso, hola, qué original, esto sí que me gusta. Ahora voy a ver la perspectiva de ese señor que está en la cárcel, ¿sabes? En El juego del mal aparecen temas como la familia, el fanatismo, los asesinos en serie, la venganza, el rencor. ¿Alguno ha sido más difícil que otro? ¿Hay algún tema que te haya costado trabajo encajar? Porque sí es verdad que yo creo que cuando, no es toda la novela, pero creo que cuando uno escribe una novela como esta, un thriller, una novela negra, el tema de los niños y el tema de los secuestros es más difícil. Creo que son las novelas más difíciles de desarrollar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de narrar la parte de los niños y la parte de tal, porque he tenido alguna vez gente que me ha dicho, tampoco lo decía, es que no sé si lo decían negativamente o positivamente, yo creo que era, es que lo narras tan realista que he tenido que cerrar el libro y decir, mañana sigo. Yo tampoco quiero que pase eso. O sea, yo te lo quiero narrar, lo intento narrar de una forma que a veces es un poco difícil, bonita y terrible. Y dirás, ¿eso puede ser? Sí, puedes estar en un bosque y sonar los pajaritos y oírse el murmullo de un río y las pisadas de pisar en la hierba, ¿no?, que cruje, y de golpe es un disparo y es la niña cayendo a plomo al suelo. Eso es lo que me gusta a mí. A mí lo terrible, una vez leí que
señora me ha escrito una violación que duraba 50 páginas, a mí eso no me gusta. No hace falta ensañarse tanto, y yo creo que muchas veces la imaginación del lector ya hace el trabajo, y tú solo tienes que abrirse en la imaginación, y él ya se imagina esa escena. En tu novela lo bueno que tiene es que tú presentas unos hechos, presentas un secuestro de unos menores en el año 82, y en el futuro, en el futuro, estamos hablando en el presente, 2018, pues aparece un cuerpo asesinado con una M detrás de la oreja, igual que tiene el inspector, ¿no? Que es uno de los niños secuestrados, ¿no? Entonces tú ahí en esta novela lo que quieres es avanzar, que es lo bueno que tiene tu novela, para ir descubriendo exactamente por qué ocurrió todo aquello y qué es lo que va a pasar, ¿no? Aquella mañana el mundo le pareció un inmenso coto de caza, ¿no? ¿Qué es más fácil o difícil, ¿no? ¿Crear un malo como el de esta novela o una pareja de inspectores, Álvaro y Elsa, con tanta química? Crear un malo es difícil, ¿eh? Crear un malo que... Yo creo que este malo, lo comentaba antes en otra entrevista, puede llegar a empatizar con él. O sea, es un enfermo, al fin y al cabo, ¿no? Es una persona que no es mala, porque sí, ha habido unos motivos que le han hecho un malo. ¿Hasta qué punto son nuestros hijos culpables de que nosotros les demos una horrible educación? ¿Hasta qué punto es culpable un niño de que le peguen y le insulten, ¿no? Luego ese niño de mayor se vuelve un maleante. Hay gente que se vuelve maleantes porque es el camino fácil, ¿no? Ese sería mucho más culpable que al que su padre le ha torturado de pequeño. Entonces, este asesino a muchas personas, cuidado, que eso no quiere decir que los lectores vayan a decir que están bien asesinar a nadie. Eso siempre es cero, eso es no. Pero sí que entienden el por qué esa persona está perturbada. ¿No? Y creas una especie de aceptación extraña que dices que casi te da pena, ¿no? Y eso es algo que yo creo que consigo en el juego del mal, y es que sea un asesino que no es culpable del todo. Sí, yo lo he pensado, ¿no? Yo he llegado a pensar, decir, bueno, es terrible, pero ¿qué parte de culpa tiene, haciendo un pequeño spoiler, el padre, ¿no? Pues bueno, un pequeño spoiler, de todas maneras, se lee al principio, ¿no? Cuando... Tiene toda la culpa desde mi punto de vista, para mí. Pero luego, él crea el germen, pero luego hay una persona que hace unas cosas que tiene que pagar por ello, de todas formas. Tú no puedes dejar libre a un asesino por las causas que sean. O sea, si has asesinado, tú pagas. Pero el germen auténtico es el padre y antes el abuelo, que también se habla del abuelo. O sea, yo aquí lo que he querido reflejar es lo importante que es la educación que le damos a nuestros hijos. Porque no solo repercuten en nuestra vida, repercuten en la vida de todo el mundo. Tu hijo luego va a salir a la calle, se va a hacer un hombre adulto o una mujer adulta, y va a trabajar con otras personas, y va ahora con todo esto del bullying, que es terrible, los pobres niños estos que les acosan y les humillan y tal. Y a algunos padres parece que les da igual, no es broma, o sea, esto está demostrado, es que les da igual, son cosas de niños, perdona, esto no son cosas de niños. Tienes que educar a tu hijo y decirle que eso está mal. Y decírselo todas las veces que haga falta, sentarte con él y hablar con él. Y yo creo que haciéndolo bien, el mundo iría mucho mejor. Esto me lleva a preguntarte si vamos a tener más historias de estos personajes. Sí. Bien. Seguro, además. Sí, porque yo creo que cuesta muy poco cogerles cariño, ¿no? Y que te guste. He cerrado la historia, la he cerrado, sí, porque yo quiero que cada historia quede cerrada, pero la segunda parte ya está escrita, así que... Marcos Nieto tiene una amplia y exitosa trayectoria a sus espaldas, pero no basta inventar buenas historias policíacas, porque estamos también ante una trama que tiene mucho de documentación policíaca, ¿no? Digamos, de modo de actuar de la policía. Para escribir novelas policíacas como esta, y más viniendo desde 1982,
uno también tiene que actualizarse, ¿no? Tienes que estudiar. Sobre todo porque... Al fin y al cabo es estudiar. Parece temas muy interesantes como el del ADN. Sí. Tienes que estudiar, tienes que leer muchas noticias, muchas noticias de periódicos, bueno, digamos, buenos, que sabes que no se van a inventar nada, y a base de leer muchas noticias, a base de leer la policía entró en la escena, hizo esto, la policía hizo lo otro, la policía hizo aquello, a base de leer informes. Si los buscas bien puedes encontrar informes, incluso informes forenses, para saber cómo actúa forense. Eso sí que eso es difícil, ¿eh? Si tú no has estudiado, que no has estudiado la carrera de forense ni nada de eso, es muy difícil saber cómo un forense, por ejemplo, sabe que una persona se ha ahogado, no era en concreto. Pero si eres hábil, yo creo que se me da muy bien escarbar por internet. Y una maravilla. Encuentras cosas muy potentes. Y luego cuando las encuentras las apuntas y luego las confirmas. Muy importante confirmar que eso sea cierto. No vayas a pongar lo primero que te encuentres. Y a base de muchas horas acabas, os digo que siendo un experto, pero al menos de lo básico, ¿verdad? De la actuación, de lo que hace un inspector. Lo que más me interesa a mí es lo que hace un inspector de homicidios cuando entra en una escena del crimen. Su procedimiento. Y luego también lo que hace el forense. Pero el forense siempre acaba estando allí. ¿Quién está en la escena? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Todo eso es esa base de estudiar, como lo que estudia para un examen de cualquier cosa. Y para finalizar, Marcos, cuando uno cierra la novela, termina de escribirla y echa la vista atrás, ¿qué ves en ella? Eso es la mejor parte. Yo la forma en la que sé si mi novela está bien o está mal, aunque a mí yo siempre que acabo de escribir una novela me parece que es fatal, pero eso creo que es problema mío, es echar la vista atrás. Es como una especie de retrospectiva hacia atrás así, y te quedas pensando y la sensación que te da, esa es la base. Y entonces dices, mejor gusta. Y de todas maneras soy muy crítico conmigo mismo y yo siempre que acabo de escribir una novela no me gusta, pero ninguna de las que he escrito. Pero eso supongo que le pasan a muchos escritores. Yo te respondo a la pregunta que te he hecho. Yo cierro la novela y digo, hay que ver cómo ciertos actos pueden provocar luego que muchas vidas tomen distintos rumbos y... Totalmente. Es lo que he dicho de la educación. Es como los naipes colocados que van cayendo, pues una mala educación, pero la mala educación o cualquier cosa. Cuando una persona mata a otra persona, no solo mata a esa persona, mata a esa persona y se carga a sus hijos, se carga a sus padres, se carga a sus padres, se carga a muchísima gente. Esto es lo que hacen esto es muy parecido a lo que hacen, que ahora me voy a desviar un poco, pero es lo que hacen en los sitios estos donde están las cárceles esas tan terribles, ahora no me sale el nombre, que te pillan con droga y te meten cadena perpetua. Sí. Porque ellos consideran que tú vendas droga no solo le hace daño a la persona que le vende la droga, le hace daño a la persona que le vende la droga y a toda su familia. Entonces no solo es vender un producto nocivo, no, estás fastidiándole la vida a mucha gente. Turquía, Indonesia, Tailandia... Indonesia iba a decir, es la que estaba pensando, y Tailandia. Y esto es un poco lo que te digo. Matar a una persona, incluso antes lo comentaba, que tú entras en una gasolinera a mano armada y le apuntas a una persona y esa persona causa su trauma. Esa persona ya no puede volver a estar detrás de un mostrador. Le cambias la vida. Hay gente que es más fuerte y a lo mejor sale y se lo cuenta a sus amigos jugando a las cartas y se ríe. O no ha venido un tío y me ha apuntado una pistola. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que la persona se traume y le crees un trauma. Pues Marco, un verdadero placer.